los compañeros que lo vieron a profundidad, yo creo que todos lo han visto, con la muestra basta, que desde 1865 en Bolivia comenzaron a realizarse las primeras concesiones petroleras, pero no tuvieron resultados. En 1895, miren ustedes, una misión de reconocimiento se desplaza hacia Orbini, hacia el Chaco, a la frontera con la Argentina. Allá iba don Luis Labadín, pasando por la cordillera. Miren ustedes, de aquí en ese tiempo iban a la Argentina vía Camiri. Si ustedes se recuerdan, antes del año 2005, antes del 2005, para ir a Camiri se tardaba entre 2 días y 1 semana. En ese tiempo, ¿cuánto se tardaría? Como estaban por Tatarita, dice, pararon, ahí les tocó de noche, y veía cómo los indígenas del lugar encendían encendían con una mecha, se alumbraban con un líquido negro que ellos les llamaban Itaquirá. Le preguntó qué es eso, para qué sirve, para encender y para curarnos las enfermedades de la piel. A ver, voy a llevar algo de muestra, dijo don Luis Labadén, y llevó muestra a la Argentina. Allá, don Luis Labadén le dijeron petróleo de alta calidad. Hay posibilidad de explorar y explotar el petróleo. Con esa información, don Luis Labadén vino y perforó en 1913 el primer pozo. Pero no había mucha tecnología en ese tiempo. En 1918 se realizó en Sucre y en Santa Cruz perforaciones, pero no daban resultados. Que era muy baja nuestra tecnología y éramos muy pobres en Bolivia. Entonces contratan a la empresa Richmond Levering and Company. Entonces, para que ven, la empresa vino y, como habían dicho los compañeros, le traspasa ilegalmente a la Standard Oil Company de Bolivia, le traspasan ilegalmente como un subcontrato, cosa que era ilegal. Como esa empresa era ilegal, pues comenzó a explorar y explotar y a contrabandear, porque contrabando es cuando no se va por los caminos legales. Si yo paso mercadería por un camino legalmente establecido, no es contrabando, es introducción ilegal de mercadería. Y esto estaban contrabandeando, no era por el oleoducto legal, sino lo sacaban por otra parte. El 30 de julio fluyó petróleo 50 metros cúbicos. Entre el 26 y el 30 existen problemas con la Standard Oil. Y después, ¿qué es lo que pasa? La Standard Oil, como vio que Bolivia lo sacó, los despachó, porque estaban pícaros los gringos. Entonces los americanos eso van y lo buscan al Paraguay, que era otro país pobre, y le dicen, ¿por qué no le declaran la guerra a Bolivia? Se toman todo eso, porque era por acá, por cerca, por Camiri, Yacuiba, todo eso, cerca del Paraguay. Le declaran la guerra a Bolivia, toma ese territorio, y nosotros vamos a hacer la explotación y ustedes van a ganar plata. Entonces los paraguayos, otro país pobre como nosotros era, le declaran la guerra a Bolivia. Al Paraguay lo apoyaba Estados Unidos y a Bolivia lo apoyaba Gran Bretaña. Se desata una guerra de año 1932-35 sin motivo, solamente por motivo de las grandes empresas petroleras internacionales. ¿Cómo fue la guerra del Golfo? De la misma forma, ¿es cierto? Todas las guerras que son, fíjense que son financiadas por las grandes empresas, algunas veces los países se declaran en guerra solamente financiados por grandes empresas para ver sus intereses. 32 y
35 ya se hace la paz del Chaco el 35 y se dice, de aquí para acá es para Paraguay, de aquí para allá para Bolivia. Lastimosamente para los paraguayos solamente le quedó arena, sin ninguna, no tiene riqueza petrolera. Para nosotros sí nos quedaron los pozos, o sea, los lugares que se podía explotar petróleo. Bueno, después del año 1936, David Toro decreta y crea yacimientos petrolíferos fiscales para explotar el gas, o sea, el petróleo. En el año 1938, Germán Busch, que fue el líder de la guerra del Chaco, el héroe de la guerra del Chaco, eleva rango de ley, estableciendo el pago del 11% del pago para los departamentos productores. ¿Por qué se hizo eso? Porque más antes se había explotado toda la plata y el oro de Potosí y Oruro y quedaron unos departamentos extremadamente pobres y le habían extraído toda su riqueza. Ustedes saben que la riqueza que no son renovables, como el petróleo, el gas, la plata, el oro, no son renovables. No podemos sembrar oro, no podemos sembrar plata, no podemos sembrar petróleo. Entonces, se extrae y una vez se extrae, no es más. Y los países, los departamentos de Oruro y Potosí habían quedado desgraciadamente empobrecidos, sin ningún beneficio. Entonces dijeron, para que no le ocurra esto a los departamentos donde se va a sacar el petróleo, vamos a dar el 11%. O sea, por donde se determinó el 11%, 100 dividido entre los 9 departamentos. ¿Ya? El 11%, situación que nunca lo pagó el Estado. Comenzaron a explotar, pero nunca el Estado le pagó desde el año 38 a Santa Cruz. En los años 40, Bolivia queda una inestabilidad política, sale adelante por el impulso del presidente Gualberto Villarroel, quien apoya la construcción de refinerías. ¿Ya? En los años 50, gracias al trabajo desarrollado en los años 40, se realiza el descubrimiento de nuevos yacimientos, pasando el país de ser un país, o sea, de ser un país importador a ser un país exportador. Ahí se inicia la etapa de oro de yacimientos petrolíferos fiscales. En los años 55 se inician las operaciones del oleoducto Camiri y Yacuiba, que permitiría la exportación de petróleo a la Argentina. El gobierno de Paz Extensoro, dentro de toda su política, establece el Código de Petróleo y establece se hace la revolución del 52, En la revolución del 52 se hacen varias situaciones, se aplican en Bolivia. Una de esas es promulgar la ley. El otro, el voto universal. Antes del 52 las mujeres no votaban y solamente podían votar los hombres que sabían leer y escribir. Y también se quita el latifundio. El latifundio, por ejemplo, si Fátima o Eliana tenían un terreno, o sea, no es como los grandes terratenientes que dicen ahora que tienen 500 o 1000, 5000 o 10.000 hectáreas. Ahí tenían acres, es decir, era mío de aquí hasta Portachuelo. ¿Ya? Entonces se quita el latifundio en el tiempo de Paz Extensor. Pero como hizo cosas buenas, también hizo cosas malas. Quisiera entre el 57 y el 59 un diputado de La Paz dijo, ¿para qué está este decreto aquí del 11% si nunca se le ha pagado a Santa Cruz y ellos nunca han reclamado? Revirtámoslos y dedicámoslo para otro fin. Entonces ahí Santa Cruz comienza a pelear, comienza a hacer las luchas cívicas
que se había creado el Comité Pro Santa Cruz y comienza a exigirle al gobierno el pago de las regalías petroleras. Santa Cruz se había envuelto en grandes revoluciones. Ahí viene donde asesinan a Roque Coronado, a Candia y a otros muchos peleando por Santa Cruz. Vean ustedes. Pregúntale a sus padres a ver, o a sus abuelos, cómo era Santa Cruz. Imagínense el pueblo más desgraciado que podía haber. Ustedes imaginen, no había luz, no había agua, no había teléfono. Agua había cada 5 o 10 cuadras un grifo. Luz había una vez a la semana cuando había, y era creo que de 7 a 10 de la noche. Una por bar, una vez a la semana, así, porque no tenía posibilidad, era un departamento que no tenía. Entonces, llega, ¿sí? Cuando llega, o sea, se llega a un acuerdo al final con con el gobierno de que le paguen el 11%. Le comienza a pagar el 11% y el gobierno le dice, ¿y ustedes qué van a hacer con el 11%? ¿Cómo lo van a manejar? Ahí se crea el Comité de Obras Públicas de Santa Cruz. ¿Ya? Con eso se hace alcantarillado, se hace el tendido de agua potable, se hace perforación de agua y se crean las cooperativas donde ahí el Comité de Obras Públicas le da un impulso y crea las cooperativas CRE, Cota y Zaguapac. Si ustedes se fijan, CRE dice Cooperativa Rural de Distribución. Nosotros no somos rurales, pero en ese tiempo sí éramos. Y además Inglaterra, que financió la CRE, no financiaba a ciudades, sino a pueblos rurales. Por eso se llama cooperativa rural, no se ha cambiado. Éramos rurales nosotros. No había posibilidad. Fruto de la explotación de hidrocarburos se crean las cooperativas de agua potable y eléctrica. Y comienza, miren ustedes cómo era Santa Cruz. Esto que está acá, no sé, a su izquierda. Acá está el Club Social y al frente el Correo de Bolivia, donde hay ahora un parqueo. Los colectivos del transporte público, colectivos eran grandes colectivos, pasaban por la plaza, porque no había mayores. Mire, eso en la calle Buenos Aires, a 2 cuadras de la plaza. Eran unos barriales donde no se podía transitar. Esa casa ustedes todavía existe en la calle Sucre, esquina La Paz. Si ustedes se fijan, ese es San Francisco. Miren, esa laguna era puro sapo. Llovía y no se transitaban. Fíjense que todos los vehículos eran Jeep, Willys y Toyota de doble tracción, porque tenían que pasar los barriales. En ese tiempo se juntaban los amigos del barrio, cuando se plantaba alguien, entonces lo empujaban, lo ayudaban a salir, empujando de los charcos, porque eran grandes charcos de agua que había. Entonces, ahí están las damas del Comité Cívico Femenino, no se nota mucho, peleando por las regalías. Entonces, después de eso, recién arranca Santa Cruz. Si ustedes se recuerdan, hace un mes creo atrás, salió que había cumplido 55 años la primera loseta que pusieran en Santa Cruz. 55 años. Antes de eso, Santa Cruz no existía. Nadie sabía que existía Santa Cruz. Bueno, pero pasemos a los años 60. Ya con la explotación de los campos, en 1966 se perfora el pozo Monteagudo. En 67 el pozo San Alberto, que ese pozo es rico, sigue explotándose petróleo. En el 69 el gobierno de Obando realiza la nacionalización de la empresa, la única nacionalización que ha habido. ¿Ya? Nacionalizar quiere decir que a la empresa que está aquí, que yo le he entregado, voy y le pago todo y la empresa se va. No quedó nada.
se fueron toda la gente esa, vendieron sus muebles, su casa, todo, le dijo cuánto cuesta, aquí le pago. Esa fue nacionalización. En el año 72, el gobierno de Banzer se aprueba la ley de hidrocarburos. Entre el 72 y el 80 hay una gran inestabilidad, que en un día tuvimos 3 presidentes, había golpes, por lo menos golpes de Estado, había unos 4 a 5 golpes de Estado al año. ¿Ya? Y cuando nosotros escuchábamos, estábamos en la escuela, escuchábamos la marcha Talacocha. ¿La acuerdan? ¿No la han escuchado la marcha de Talacocha? Esa. Tan, tararararán, tararararán. Bueno, esa marcha, encendíamos la marcha Talacocha, golpe, decíamos. Había golpe. Estado nadie salía porque salían los tanques, los que golpeaban, salían con armas, los que estaban, se defendían y bueno, y por ahí una bala perdida lo mataban. A muchos compañeros lo mataron. Entonces, se crea una gran inestabilidad y en el año 80 entra ya después de tanto golpe García Meza. Que hay, como ese fue un gobierno narco, no le interesaba el Estado, se dedican a la explotación y comercialización de la droga. No le interesó al país y el país se ve sumergido en una gran hiperinflación, que ahora ya nos ganó Venezuela, que teníamos el 18.400% de inflación y 8.900% de devaluación de la moneda. El dólar, o sea, nadie vivía tranquilo porque no había, se hacía cola como en Venezuela, estábamos en ese tiempo. Había que hacer cola para comprar gasolina, para comprar arroz, para comprar carne, para todo había que hacer cola porque ustedes saben que si hay poca producción y mayor demanda, entonces suben los precios. Todos los días subían los precios. Después de eso, entra Hernán Siles Suazo y como no tenía condiciones, más o menos en ese tiempo, lo que manejaban eran los sindicatos, apoyaban los sindicatos, ahora se llaman organizaciones sociales. Lo apoyaba y no tenía condiciones. El señor presidente se declara en huelga, él se declara en huelga para que lo apoye y llama adelante las elecciones, sube el gobierno del Víctor Paz Estenssoro y ahí recién se crea, se establece la ley 843 y el 21060. Antes no se pagaba impuestos, pagaba impuestos el que quería, habían 400 clases de impuestos. Después con el 21060 se hicieron 14 clases de impuestos. No había la ley, había control previo. En las empresas existía un señor que estaba sentado ahí y para que salga cada cheque tenía que firmar. Si el señor no quería, se iba y tenían que pagar, tenían que sobornarlo. A ver el control previo. Ahora se crea la ley SAFCO también con el control posterior. Se crea ahí con el 21060, se crea el BONSIN, de la nueva política monetaria donde está libre oferta y demanda del dólar estadounidense, que es la base de las reservas internacionales. ¿Ya? Entonces, mire, eso es en 1985 y también se le da impulso a yacimientos. En 1990, ya con el gobierno de Paz Zamora, se deroga la ley de 1972 y se permite el ingreso de 20 nuevas empresas. Antes decían, no entre las empresas extranjeras. Y nosotros, yesca, ¿de dónde íbamos a explotar? Entonces el gobierno de Paz Zamora dice, entre las empresas a hacer exploración. En el 93 se firma la venta de gas al Brasil. Y en el 95, miren ustedes, se destinaron 60 millones de dólares por año para la exploración. 1.000 millones. Y no teníamos más que 60.
La Argentina hacía perforación de 1.500 pozos. Nosotros hacíamos 30. Y de 10 pozos, uno es comercialmente explotable. Ya lo vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Mira, ahí dice, es de alto riesgo y de 10, uno es explotable. El Estado boliviano no podía continuar con esa actividad como es ahora. En 1996 se dicta la ley de la capitalización. La capitalización dice es mala, una ley maldita. No, la capitalización es un sistema de inversión buena, solamente que la forma en cómo lo dejaron que se administre la capitalización, esa fue la mala. ¿Ya? Porque dijeron 51% y usted administre y nos paga los impuestos. ¿Cuánto pagaban? El 18%. ¿Y por qué no lo aumentamos más? Porque ellos van a explotar, van a manejar bien y van a pagar el 25% sobre las utilidades, cosa que no fue real. ¿Ya? Sánchez Lozada, o sea, ponían directores, alguien no estaba capacitado y el director aprobaba, ¿no? Entran las empresas Chaco, Petrobras, Transredes, entra a hacer exploración y explotación. Miremos estas palabritas, exploración y explotación del petróleo y gas en Bolivia. Y así, esta era la forma que nos pagaban. 11% para el departamento productores, 1% para los departamentos, lo vamos a poner ahora en vía y desarrollo. En ese tiempo le llamaron departamento deprimido, pero ahora departamento en vía de desarrollo, 1% venipando, y para el TGN el 6%. Con eso se habían conformado. Mire, cuando llegue el octubre negro, ya ustedes se deben acordar del octubre negro, en 2003 el pueblo sale a protestar, se huye, se renuncia, Gonzalo Sánchez Lozada, entra Carlos Mesa en 2004, y ahí dice, bueno, la única forma en que nosotros podemos cambiar esto para aumentarle es haciendo un referendo vinculante. Hace un referendo vinculante. ¿Por qué motivo se hizo eso y hubo la revolución? Porque Gonzalo Sánchez Lozada quiso venderle gas a Chile. Y como Chile no nos quiere dar mar, nosotros no le podíamos dar gas. Entonces ahí fue donde explotó también la revolución. Decía, de acuerdo a dos preguntas relacionadas a esto. Decía, ¿está de acuerdo usted que se venda una sola molécula de gas a Chile? No, le pusimos todito. ¿Está de acuerdo usted que por lo menos el 50% de los ingresos sean compartidos o sean pagados por la empresa explotadora al Estado? Sí, pues le dijimos. Si nosotros nos pagan el 18%, que decía mínimo del 50%, ya dijeron, todo salió 5 al 99%, no faltó alguien que ponga no. Con el 99% se ganaron las preguntas, entonces se estableció. Era el 18%, ¿y qué vamos a hacer con el 32% que falta para el 50%? Ahí se creó el impuesto directo a los hidrocarburos, el IDH. Lo largó el Parlamento. Tenía que promulgarlo Carlos Mesa, y es lo que siempre le han metido en su campaña a Carlos Mesa. ¿Por qué no quiso promulgar la ley? No quiso promulgar la ley Carlos Mesa. Entonces se la enviaron una o otra, creo que después de una semana pasa, y como ese tiempo había presidente del Congreso, que era Armando Bacadíes, él la promulgó la ley. Carlos Mesa no se cobardeó y no quiso lanzarla, porque pensaba por sus intereses. Y fue Armando Bacadíes el que decretó, el que promulgó la ley donde se crea el IDH al 32%. Con ese IDH al 32%, dice, se elimina la distinción de hidrocarburos nuevos y existentes. Antes decían, el hidrocarburo, el pozo nuevo va a pagar tanto, el pozo antiguo tanto, y todos decían que eran antiguos, entonces pagaba menos.
Todos pagan por igual, ¿cuánto? 50%. 32% en la producción bruta de hidrocarburos en Boca de Pozo. Mire esto que es importante, que lo vamos a llevar. Equivalente al 32% de la producción bruta de hidrocarburos en Boca de Pozo. ¿Quiénes se iban a beneficiar ahí? La alcaldía, los municipios, el Estado, y todo pasará. Vamos a ver cómo se hizo la distribución. Se dice que luego, antes, se definen, dicen, los vínculos de la actividad hidrocarburífica, del medio ambiente. Antes no respetaban el medio ambiente, ahora tienen que respetar el medio ambiente. ¿Ya? El pago de la regalía departamental, curiosamente, no admite la reducción de la tarifa de transporte. ¿Ya? Así queda establecido la participación de la explotación del gas y petróleo o hidrocarburos. 11% para los departamentos, 21%, 6% para Benipando, 6% TGN, IDH 32%. ¿Y cómo lo vamos a distribuir el IDH? Bueno, el IDH es 6,99 para los municipios del departamento, para todos, 8,62 para la universidad, y el saldo para la gobernación, para los departamentos, que ahora son gobernación. ¿Ya? Miren ustedes cómo se ve. Con eso arrancar. Si ustedes se dan cuenta, a ver, en el campo universitario, en unos galpones de calamita, los que tenían clase, por ejemplo, terminando después de las 2 menos cuarto, a las 4 se dormían, con un calor que uno transpiraba, goteaba, porque eran los gallineros, les decían. Y ahora lo han puesto tumbados, están bien, pero están... Con ese IDH arrancaron las universidades. Pero ese IDH no se puede pagar, no es para pago de gastos básicos, sino es solamente para inversión. Y con eso que se suspendió la... Miren ustedes, en 2006 Evo Morales dijo, vamos a nacionalizar. No nacionalizaron. Le compraron acciones a las empresas, los obligaron a que les vendan acciones a las empresas, y ahora el gobierno boliviano tiene mayoría de acciones en las empresas. ¿Ya? Por eso tiene el manejo administrativo, que era lo correcto con el tipo de Sánchez de Lozada. Pero Sánchez de Lozada después negoció. Eso fue lo malo, ¿no? ¿Cuál fue la ventaja que tuvo el gobierno de Evo Morales? Uno, que entró con grandes ingresos en los impuestos. 50% a 18%, 32%, ¿no es cierto? Después, como nosotros fuimos explotando, se fueron explotando bastante y teníamos exportación bastante de los hidrocarburos. Teníamos bastante ingreso. Subió el precio internacional de los hidrocarburos hasta $150 el barril. $150. Teníamos buenos ingresos. Entonces comenzó a subir y a subir el dólar. O como a subir los ingresos de las reservas internacionales, que el dólar que estaba en 8.15 comenzó a bajar. El dólar costaba en el año 2006, el 2007, 8,15. 8 bolivianos con 15 centavos. Y como teníamos muchas reservas internacionales, estaban subiendo 6.000, 7.000, 8.000, subía. Entonces el gobierno tuvo que bajar el precio del dólar. ¿Por qué no le siguieron bajando el precio del dólar? Porque los productos bolivianos no se volvían competitivos en el mercado. Cuando estaban en 6.97, los empresarios privados se juntaron y dijeron, por favor, párela. Porque llegamos a tener 16.000 millones de dólares de reservas internacionales. Cosa que ahora no le hemos, eso fue en el 2015. Ahora no le hemos gastado y solamente tenemos 4.000 que estamos al borde de la devaluación. Llegamos a 3.000 y tiene que haber devaluación. Porque nosotros tenemos
tenemos importaciones de 1.000 millones de dólares al mes. La normativa internacional en la economía dice que si usted tiene que sus reservas internacionales le deben alcanzar para la importación de 3 meses, sin importar las exportaciones. Si bajamos de 3.000 millones, tenemos que devaluarla. Estamos cuando creo que ha mejorado un poquito en 4.000, 4.200. Creo que ha habido algo por la exportación de carne y que liberaron la torta de soya y algunos otros productos, y creo que hemos mejorado. De acuerdo con nosotros mejoremos las reservas internacionales, el dólar se va a mantener. Y ahí en el 2007 fue que se cambió también la norma número 3, porque antes se actualizaba por dólar, ahora se dice por IPC, pero el gobierno lo cambió a UFB. Entonces, así se ajustan los estados financieros, debido a eso. Entonces, la economía va casada con la contabilidad. Depende de la situación económica, depende de la situación económica que se confronte el país, se deben modificar las normas contables. Cuando a ustedes les toque ya dirigir la universidad, les toque dirigir los colegios profesionales, entonces van a tener que, si toca una situación así, van a tener que darle mano nomás a las normas y modificarlas. A mí me tocó estudiar la norma 7 meses. Yo estuve en la modificación con un colega aquí de Santa Cruz y 2 de La Paz. Hicimos la modificación de la norma 3 y 6. ¿Ya? Pero eso debido a la situación económica que se da en el país. No podemos quedarnos estáticos. Si a usted le toca a José, a Alexander o Deyla, que después cuando una vez se gradúe, se va a inscribir al colegio de auditores. Si a usted le toca dirigir el colegio en la parte del consejo técnico o en la parte de la dirección, Fátima, todos, si les corresponde, tienen que siempre estar estudiando y analizando el comportamiento de la economía para casarla con la parte contable. ¿Listo? Entonces no nos podemos quedar y decir, bueno, eso no me corresponde. Sí, no corresponde.